Partimos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre cómo eliminar las barreras de atención en salud hacia la población LGTBI+. Hoy día tenemos el agrado de contar con muy buenos y buenas expositores. Tenemos el doctor Daniel Márquez, que nos acompaña desde Uruguay. Él es médico docente de la Universidad de la República de Uruguay. Ha trabajado en el Ministerio de Salud como asesor. Hoy día tiene un proyecto muy interesante que se llama Nada crece en la sombra, que nos va a contar un poco más de qué se trata. Muchas gracias por cruzar la frontera para estar con nosotros hoy día. Tenemos a la doctora Magdalena Rivera, que es médica sexóloga, presidenta de la Sociedad Chilena de Sexualidades, directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y también miembro asesor del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Y también el doctor Felipe González, que es médico coordinador del área de diversidades del Departamento de Género del Colegio Médico. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, agradecemos mucho su presencia en este conversatorio que va a ser grabado y esperamos que quede como material después para que lo puedan reproducir en distintos lados. El tema de hoy son las barreras de atención que tiene la diversidad sexual en los establecimientos de salud. Y partamos, bueno, ayer tuvimos un seminario sobre el tema y dentro de las preguntas que nos hacían los expositores es ¿cuáles son estas barreras realmente? Que quizás no pudimos profundizar tanto, se dio otro enfoque ayer en el seminario, pero ¿cuáles son las barreras que tiene hoy día la diversidad sexual cuando asiste a los establecimientos de salud, tanto a nivel de sistema como también con los mismos profesionales? Si pudiéramos conversar un poco de eso, partimos por Daniel. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Sí, un poco ayer en el seminario, en el conversatorio que estuvo genial, fue una instancia súper productiva, súper rica. Hablábamos un poco, pero para profundizar un poquito más, también desde mi experiencia en Uruguay, que siempre hago la aclaración, no conozco mucho del sistema de salud de Chile, pero también desde la experiencia allí, una de las barreras que nosotros visualizamos en nuestro servicio, que es un servicio de atención a la diversidad sexual, específicamente a las personas trans, tiene que ver mucho con la poca formación que tenemos los médicos y las médicas a la hora de abordar a la población de la diversidad sexual. Eso es muy importante porque en un video que compartimos también en el evento y varios de los materiales que hemos producido en Uruguay, que compartimos en conjunto con el Colegio Médico, queda muy visible también en la voz de las usuarias y los usuarios cuando nos comentan esto, cuando nos comentan que van a un servicio y muchas veces ellas y ellos tienen que explicar qué significa, por ejemplo, ser bisexual, qué significa, por ejemplo, tener una identidad, habitar una identidad trans. Entonces eso muchas veces hace que el usuario se ponga muchas veces en el rol de educador. Que eso está muy bien porque tenemos que aprender mucho del conocimiento que traen los usuarios y las usuarias. Pero bien, también es nuestra obligación y nuestro deber poder tener esos conocimientos para poder brindar asesoría y también, sobre todo, y acá hay un punto clave, poder abordar los problemas de salud prevalentes de esta población, que después, si querés, lo mencionamos, pero que son importantes también tenerlos en cuenta, que hay una mayor prevalencia de algunos problemas de salud, sobre todo vinculados por las trayectorias de exclusión. Particularmente yo me he dedicado a investigar más en la población trans, pero tiene que ver mucho, mucho con eso. Muchas gracias. Seguimos con Magdalena sobre esta primera pregunta sobre cuáles son las barreras de atención a las cuales se enfrenta la diversidad sexual en los establecimientos de salud. Yo creo que en Chile a esta ignorancia se suma lamentablemente una tremenda discriminación. O sea, muchas personas no heterosexuales cisgénero les ha pasado que cuando van a un contexto de salud se han sentido discriminadas, maltratadas, y eso hace que después les cueste volver. O van con mucho miedo. Nosotros a veces nos preguntan, ya, pero nos recomienda un ginecólogo o ginecóloga que no va a discriminar, que sea o psiquiatra o psicólogo que va a tratar bien en este tema. Entonces, hay todo un miedo a la discriminación y además el tener que educar y decir, porque como no hay mucha formación en estos temas en los médicos, y a todos nos educaron, a mí, todo era con una mirada heterosexual, cisgénero, entonces uno supone, si no ha trabajado este tema, supone heterosexualidad y cisgénero, entonces parte y la persona tiene que decir, no, es que mi pareja no era mujer, era hombre. Entonces, tener que dar explicaciones es ya cansador. Piensen que estamos hablando de alguien que va a consultar por un tema de salud. Si alguna vez ha estado enfermo, saben que uno está en una posición en ese momento que no es fácil y más encima tener que estar haciendo acción política, tener que dar explicaciones, tener que como que salir del closet en el profesional, es difícil. Y entonces está mucho este miedo y a veces después, incluso a veces no se busca la atención en salud
porque no se quiere pasar por el mandato de la discriminación. Y es súper interesante un estudio que tenemos en Chile de la doctora Adela Montero con un equipo del CEMERA que muestra un poco la percepción de estos mismos personas cuando se enfrentan a los servicios de salud, una serie de barreras que tienen de sentirse estigmatizados, sentirse discriminados, también que siempre se asume que son heterosexuales, y eso va provocando como grandes abismos, ¿no? Como entre los profesionales de la salud y esta población. Felipe, ¿nos quieres contar algo? Bueno, con respecto al tema de las barreras, yo creo que siempre es un poco difícil. De hecho, cuando estaba inicialmente la idea del conversatorio y pusimos el título de barreras, es difícil porque muchas veces suena como algo muy efímero. Pero en el camino venía pensando como el título de esto, y yo creo que una gran barrera y que es muy real y muy concreta y en el mundial es el miedo como tal. El miedo de, por ejemplo, ir a una consulta y saber que te pueden llegar a discriminar o que te pueden rechazar. Ahí también hago un alcance a Anastasia María Benavente, que es una activista trans chilena, y que ella en su performance hace una alusión de una canción que dice: el miedo también es una forma de dominación. Entonces, cuando entendemos que el miedo te puede llegar a provocar que ni siquiera consulten, eso yo creo que es una gran barrera que hay que derribar. ¿Y cómo se podría hacer un poco? Yo creo que es mostrando también al equipo médico como gente vulnerable y gente real. Por ejemplo, a mí, como decías tú, Magdalena, muchas veces te preguntan: ¿me recomendarías a alguien? Eso no debería pasar. Simplemente uno debería... Y ahí también hay un alcance un poquito más fino, que es la oportunidad de poder elegir. Y la oportunidad de elegir también te asocia a algo económico. O sea, si tienes un estrato social económico que te permite poder decir voy a ir a tal médico, tal médica, sí, pero si no, tú tienes que ir donde te toca solamente y puede ser que te discriminen en el lugar. Entonces, por eso es tan importante derribar estas barreras, y yo creo que lo que está haciendo ahora el Colegio Médico de abarcar estas instancias permite de que nos mostremos como personas reales y como pares con las personas que van a ir a consultar. Muchas gracias. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas por Facebook y vamos a estar contestándolas acá. Ayer habían muchas preguntas en el seminario y nos quedamos un poco cortos de tiempo para poder responderlas, y ahora tenemos ese espacio, así que vamos a estar atentos a sus preguntas. Si es que podemos profundizar un poco sobre lo que decía sobre cuáles son condiciones que tienen un poco más de prevalencia en estas poblaciones, en las cuales como médicos y médicas deberíamos prestar atención y estar capacitados para poder enfrentar. Bien, seguro aquí tenemos que ver bien de cuál parte de la población de la comunidad LGTBI más estamos hablando, pero sin duda concuerdo que el principal problema de salud que sufren nuestras usuarias y nuestros usuarios es el odio y la discriminación. Desde ahí parten los otros problemas de salud. Y creo que si no visualizamos eso, estamos como abordando simplemente un parche. Quien produce el daño es justamente el odio y la discriminación, las trayectorias de vida vinculadas a ese odio y esa discriminación. Entonces, simplemente por ahí estamos viendo, ¿se entiende la palabra parche? Sí. Perfecto. Simplemente estamos viendo algo que emerge momentáneamente y no desde ese lugar. Nosotros hemos creado en nuestro servicio, que es el servicio de la Unidad Docente Asistencial Samboa en Uruguay, en Montevideo, instrumentos para poder abordar a la población, instrumentos que compartimos en las publicaciones que compartimos con ustedes, y ahí hemos visualizado varias cosas que figuran explícitamente. Como por ejemplo en la población trans es muy evidente la expulsión del sistema educativo. La prevalencia mayor de expulsión del sistema familiar en las mujeres trans en etapas muy precoces de la adolescencia. También el peligro de acceder al mercado clandestino, ayer lo hablábamos un poco, pero también aquí hay que cuestionar algo. Y tampoco demonizar que las personas accedan a productos tóxicos para poder tener una expresión de género, porque durante muchos años eso fue la única posibilidad que tenían de poder expresar su género, porque el sistema de salud les cerraba las puertas constantemente. Entonces creo que la vinculación a los productos tóxicos, el estigma fundamental, el odio, la discriminación, y también lo que surge, y acá hay algo súper fuerte, de la desafiliación social. Tener una desafiliación social enfrenta a las personas a muchos riesgos y a muchos peligros. Entonces, los médicos y las médicas, al estar tan alejados de esa realidad, muchas veces nos cuesta ese
primer contacto y ese poder acompañar. Yo mencionaba, para ser breve, nuestro trabajo. Yo tengo el privilegio de participar en un colectivo que se llama Nada Crece a la Sombra, que trabaja en las cárceles de Uruguay. Particularmente trabajamos también en el módulo LGTBI con las mujeres trans. Y allí las vulnerabilidades se suman y está este capítulo de las intersecciones, intersecciones de discriminaciones. Entonces aquí cobra importancia esto de qué posibilidad puedo de tener esto de expresar mi género si no tengo mucha posibilidad dentro de una cárcel. Y poder acercarnos a esa realidad tan alejada por ahí para muchos de nosotros es muy importante. Y lo último, vincularlo a la clase social. Aquí también hay otra intersección. La pobreza es un determinante fundamental del acceso. Y recordemos que si hablamos de la población LGTBI, la población trans está, imagino que en Chile también, súper hundida en la pobreza y con pocas posibilidades de salir. Entonces en Uruguay tenemos el orgullo de tener un proceso de poder haber accedido a una ley trans que pueda facilitar y mejorar una expectativa de vida de la población que es escandalosa. De expectativa de vida de entre 35 y 40 años en la región. Sí, en realidad esa cifra es muy alarmante, ¿no? Nos habla como el género como determinante social en su máxima expresión, que tengan una expectativa de vida las mujeres trans en Latinoamérica de 35 años. Es muy, muy bajo. Y ahora, quizás yéndonos un poco más a lo práctico, ¿qué recomendaciones ustedes darían a los y las profesionales de la salud para enfrentar sus entrevistas clínicas con un poco esta atención no sexista, esta perspectiva de género, considerando las diversidades? ¿Cuáles serían sus consejos o recomendaciones para enfrentar esa entrevistas? Si ahí partimos por Magdalena. Bueno, hay hartas cosas que hay que cambiar mucho de la mirada que nos enseñaron de la entrevista clínica, por lo menos a mí. Primero, no suponer casi nada y hacer las preguntas muy abiertas. Si vamos a preguntar por pareja, preguntemos por pareja o parejas, no por pololo, polola, novio, novia, ni marido, señora, porque no sabemos la orientación sexual, y ojo, parejas o vínculos incluso, porque no todas las personas son monógamas. Y si no abrimos nosotros esa posibilidad, le dejamos a la persona, podré decir o no, y es fácil que nos oculte información o nos mienta intentando protegerse de la discriminación. Y esa información que a nosotros nos sirve para la clínica. Entonces, primero, ese tipo de preguntas. También has tenido relaciones sexuales con mujeres, hombres, ambos, y preguntarlo siempre a todos los pacientes. A veces viene el miedo, que me lo han dicho muchas veces, ay, pero no se va a ofender si piensa que, bueno, si se ofende, no le puedo responder amablemente, es que es por protocolo, porque uno nunca sabe y se le pregunta así a todo el mundo, y quizás esa persona que se ofende sea el momento de empezar a educar en tema de diversidad, si es que tenemos el tiempo y podemos, pero si no, por lo menos excusarnos en que, bueno, hay que hacerlo para todos. Entonces, eso de no ir suponiendo y ir preguntando, incluso después de orientación sexual, una cosa es cómo alguien se autoidentifica y otra cosa es qué prácticas sexuales tiene. Y qué información preguntamos también no es para satisfacer nuestra curiosidad. Debería ser siempre con un objetivo clínico o vincular en ese momento. Entonces, dar las preguntas abiertas, no suponer, dar espacio, o sea, no que la persona tenga que decir, es que no soy heterosexual, es que soy trans. También uno podría incluso preguntarle a todo el mundo si el nombre escrito en la ficha es su nombre social. Porque aparte de las personas trans, hay otras personas que su nombre legal no las identifica. Entonces lo podemos hacer a todo el mundo y nadie se va a sentir ofendido y alguien trans también tiene la puerta ahí. Y también podemos preguntar aparte por cuál es tu sexo asignado al nacer y cuál es tu identidad de género. Entonces ahí podemos empezar. Entonces hay que cambiar también los instrumentos clínicos y la manera en que preguntamos y empezar a como familiarizarnos con ese lenguaje. También quiere ser tratado como él, ella, o en lenguaje neutro, ella, que es un poco más complejo, pero tratar de acomodarnos nosotros. Tenemos que pensar que en la parte clínica somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de crear un ambiente grato, amigable, y no la persona empezar a poner los espacios. Ahí es importante recordar que dentro de las regulaciones que hay al respecto está la circular 21, en el cual los establecimientos de salud tienen la obligación de llamar a las personas por su nombre social. Y a pesar de que parece algo como muy de perogrullo, vemos que en la práctica recibimos denuncias de profesionales que se niegan a llamar a los pacientes por su nombre social, y esto es bastante inaceptable. Sí. Y es poco conocida y es del 2012.
Y no solo los profesionales, todo el establecimiento, también la persona que trabaja en el administrativo, y el nombre legal solo se ocupa para los registros clínicos donde deben ir los dos. Todo lo que se ha hablado debe ser siempre nombre social. Y eso está circular ministerial 21-2012, así que si no lo han leído están atrasados casi 7 años. Desde el departamento tenemos una infografía al respecto que ponemos a su disposición para poder aprender más sobre esta circular. Felipe, ¿te gustaría complementar algo? Bueno, con respecto a los tips más concretos, Magdalena yo creo que dio el clavo con eso, pero me gustaría agregar que también, además de dar como, tenemos que reconocer algo, que la academia, al menos chilena, nunca nos educó en esto, eso es real. Ese yo creo que es el paso uno, reconocer. Y también tratar de no culparse tanto, porque si bien, claro, nuestros profesores, profesoras nunca nos enseñaron de una atención médica no sexista o integral. Pero después de reconocer ya viene la parte activa. Ya, ahora sí, ya reconozco que no lo sé, pero actualmente están los cursos, están... El año 2018 se hicieron una cantidad de cursos sobre personal LGBT en salud, muchos, en muchas regiones. Entonces yo creo que ya está la iniciativa personal de poder decir, ya, no lo sé, pero me tengo que empezar a informar. Y entonces ahí, en conversaciones como un poco más cercanas, de confianza, aparecía esto como de que en el mundo de la medicina es casi como un insulto decir, oye, actualízate. Porque es como, porque es verdad, porque está esta cosa como de sentir que tenemos que seguir estudiando. Y la misma forma, actualmente en el mundo hay diferentes tipos de organizaciones como la WIPAD, por ejemplo, que es la World Professional de profesionales que trabajan por la salud de las personas trans, que establecen ya, están en la 7ª guía. Entonces es como decir, es leerla, es revisar en realidad como actualmente incluso en la esfera política se ven personas que tienen una posición de poder que muchas veces desinforma. Y es simplemente ver en realidad qué es lo que se está publicando actualmente, que se sabe que siempre vamos detrás de los movimientos sociales, siempre vamos tratando de alcanzarles, pero reconocer eso, reconocer que no sabemos, que tenemos que aprender y ya están las opciones para poder aprender. Entonces, entendiendo eso, la educación médica no sexista va a poder ser un poquito más concreta y más, no solamente a empatizar, no solamente, perdón, un minuto más. Siempre digo, por ejemplo, si yo soy diabético, no tengo que esperar a que mi médico o mi médica sea diabética para que me atienda bien. Entonces yo no tengo que ser, no tiene que ser un médico homosexual si es que yo soy gay que me atienda bien. No tengo que esperar eso, en realidad debería ser una cosa de ética, no de simpatía o de empatizar, una cosa de ética profesional. Claro, porque nos perdemos ciertos elementos que lo muestra súper bien el video, cuál es la diferencia, que se lo hemos halagado todos al doctor Daniel Márquez, porque muestra muy bien toda la información clínica que nos podemos perder si es que no llegamos a esa información. No sé si quieres complementar algo más, Daniel. Sí, justamente creo que ahí viene un punto importante. Justamente ese material, junto con otros, es producto del trabajo de la sociedad civil o del propio conocimiento que traen las usuarias y los usuarios. Y eso es algo que hemos acompañado desde la academia, particularmente desde el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, que es donde trabajo. Pero yo creo que validar ese saber también es sumamente importante. Nuestra práctica en el servicio y parte de nuestro manual y nuestros protocolos de atención tiene que ver mucho con el conocimiento que ellas y ellos traen. Entonces, poder encontrarse y poder en la consulta clínica validar ese saber es sumamente importante. Charlábamos justo antes de venir cosas vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el uso del preservativo, por poner algún ejemplo. Se le llamó mucho tiempo condón femenino y masculino. Y bueno, y nosotros empezamos a utilizar esto que está como trascendiendo por suerte cada vez más, de sacarle el género a las cosas, que eso es sumamente importante. Ya no es más condón masculino y femenino, sino condón interno o externo, porque también el mal llamado condón femenino puede ser usado por varones. Entonces, también eso es sumamente importante y es sumamente atendible y ponerlo en términos más que nada de su uso y no vincularlos tanto al género, porque pareciera como que vinculamos muchas veces y muchas veces no hablamos explícitamente, y eso es otro ítem que yo entiendo que hay una barrera, de las prácticas en forma explícita. Muchas veces los médicos y las médicas no sabemos preguntar las prácticas o muchas veces les preguntamos. Y en base a esto de preguntar a las personas, por ejemplo, que comentabas antes, esto de que la persona por ahí se puede ofender. Yo comentaba ayer, es algo que yo siempre pregunto desde que me recibí y nunca me ocurrió
que alguien se ofendiera por preguntarle, ¿sentís que te gustan los varones, las mujeres, ambos o ninguno? Porque también creo que parte desde el lugar en el como uno lo pregunta. Me pasa mucho con mis estudiantes que cuando llega esa pregunta se ponen súper nerviosos, tiran la lapicera, preguntan temblando. Hay como una cosa como, y bueno, sí, claro, yo también me pondría nervioso si al médico o la médica que tengo enfrente está nervioso al hacerme las preguntas. Porque pareciera como que la respuesta puede poner incómodo al médico o a la médica. Y ahí es donde tenemos que pararnos a detener y reflexionar. Súper importante el punto, dices, de la comodidad que uno tenga. Yo trabajo en sexología, se pueden imaginar qué tipo de cosas pregunto. Y cuando uno está cómodo hablando de los temas, el ambiente se pone cómodo. Yo eso sí parto, a la vez que en otras cosas parto por la anamnesis como general, por los antecedentes para crear confianza y después voy a las preguntas más concretas. Pero cuando uno está como, y en Chile tenemos muy mala educación sexual y no estamos acostumbrados a hablar estos temas. Entonces un buen ensayo es empezar a hablar estos temas socialmente. Cuando estemos acostumbrados a hablar de prácticas sexuales, de identidad de género, orientación, con nuestros pares, en reuniones clínicas, en fiestas, en cualquier contexto, en la consulta va a ser más cómodo. Pero si no estamos acostumbrados, claro, es como, ¿cómo hablo esto si nunca lo he hablado? Un punto más que creo importante que tiene que ver con la expresión de género. Comentaba esto vinculado a la situación de poder expresar o vivir libremente la identidad de género y la orientación sexual en lugares tan difíciles como la cárcel. Justamente comentábamos ayer esto de que en la cárcel es muy difícil por ahí tener una pollera, poder afeitarse, si alguien se identifica como mujer, si hay una identidad trans. Entonces, también esto de no multiplicar desde los profesionales los estereotipos que tenemos y que todos consumimos. Yo siempre hago un chiste de que hubo una serie en Uruguay, o alguien que en realidad es argentina, en Uruguay consumimos mucho televisión argentina, que estereotipó mucho como las infancias y las adolescencias y puso mucho como el estereotipo de lo que es ser mujer y lo que es ser varón. Entonces, todos también llevamos una historia y un bagaje de lo que entendemos por ser varón o ser mujer. Entonces, también en la consulta, liberarnos de eso y no suponer, como decían, creo que es un tip también importante ahí. Muy bien, nos saludan acá desde los médicos generales de zona, les mandamos saludos a los médicos generales de zonas y médicas que están a lo largo de Chile. Ahora queríamos preguntarle a Magdalena específicamente con respecto a la formación curricular. Vemos que, bueno, todos los que estamos acá, a pesar de que Felipe egresó hace poco, yo también, no tuvimos nunca una formación con perspectiva de género realmente. No tuvimos formación sobre diversidad sexual, sobre derechos sexuales y reproductivos, fue súper escaso. ¿Cómo enfrentamos el desafío de incorporar estos contenidos a las mallas curriculares desde tu perspectiva? Yo creo que si bien el objetivo a largo plazo tiene que ser que esto sea transversal a todo, no puede partir transversal porque los docentes no están capacitados, entonces tiene que ser cursos específicos. Lo mismo que a veces se habla con la educación sexual en básica, en media, como que sea transversal como currículo. Yo creo que ideal, quizás en 20 o 30 años, pero hay que partir por cursos específicos. Yo logré por fin, después de años, y fue gracias al movimiento feminista y que los alumnos lo pidieron, meter un electivo de sexualidad en la USAT. Vamos en la segunda versión, un curso corto, un electivo, un semestre, pero algo. Y creo que por un lado yo pondría un curso básico de sexualidad en primero o segundo año con todo lo que son conceptos básicos y supliendo las falencias de educación sexual que ya traen nuestros estudiantes de medicina, porque lamentablemente en Chile la educación sexual es muy deficiente, entonces lograr eso. Y después en años más grandes, quizás cuarto, quinto, tener algo más clínico para que permita, por un lado, el abordaje de temas de diversidad sexual y también el abordaje inicial de disfunción y problemas sexuales, que es algo que realmente no se maneja nada. O sea, si me dijeras el ideal, que serían como 2 cursos por lo menos. Uno básico y otro más avanzado. Y el real, lo que se pueda. O sea, yo por eso estoy con el lectivo, que es lo que se pudo ahora, y tengo mezclado alumnos de primero a quinto, y dije, no, los que quieran entrar, mezclo nomás. Porque además muchos de los contenidos son los básicos. O sea, y también como suplir porque venimos una mala educación sexual antes, entonces llegan los alumnos de medicina y no saben. Claro que a veces siento también voy muy en contra de lo que me están enseñando en otros lados, pero bueno, estamos buscando otra perspectiva y de a poquito. Y lo otro, los especialistas también. Debería haber en la formación por lo menos de medicina familiar, ginecología, psiquiatría y urología, sí o sí deberían tener base todas, bueno, medicina interna también, en realidad casi todas, pero por lo menos esas para partir porque es crítico, porque es donde la gente consulta.
Aunque yo creo que el más formable, realmente cuando hemos hecho capacitaciones y con más interés y todo, el médico de familia. Tiene una mirada como del ser humano que es súper buena para empezar a trabajar temas de sexualidad. Gracias. Además de la formación, tenemos todo el tema de la red, ¿no? Como muchas veces, además de la formación profesional, tenemos como un sistema de salud que muchas veces no tiene las prestaciones suficientes. Por ejemplo, en el tema trans, desde el Departamento de Género hicimos un catastro sobre los policlínicos trans a lo largo de Chile y vemos que hay mucha lista de espera, muchas regiones no tienen ningún policlínico trans, y eso es algo que estamos bien al debe desde, no solo de los profesionales, sino también desde el sistema. Y ahí Uruguay, nos contaba Daniel, una experiencia súper interesante con la ley de salud trans que tienen allá. En Chile vemos que se aprobó la ley de identidad de género para mayores de 14 años, pero esta ley es solamente para el cambio de sexo registral, pero no contempla nada más. Y parece que en Uruguay nos contabas algo mucho más completo, quizás nos podrías contar un poco más de eso. Sí, justamente por el concepto que creo que debemos tener los profesionales de la salud, que la salud implica mucho más de lo que entendemos por salud biológica o salud mental. Entonces, en Uruguay se aprobó una ley integral trans que contempla el trabajo, por ejemplo, para las personas trans, partiendo de un diagnóstico que tenemos claramente, que las personas trans no tienen oportunidades de trabajo, contempla el acceso a la cultura, contempla el cambio de nombre y sexo registral, que antes en Uruguay era un proceso judicial y ahora pasó a ser meramente administrativo y a propia voluntad del interesado o interesada, contempla la educación, que también es sumamente importante. Pero yo siempre resalto de que en lo que tiene que ver con los servicios de salud, nosotros en el Zamboa ya hacíamos todo lo que la ley ahora exige a los otros prestadores que se debe hacer, que tiene que ver con hormonización, que sea parte de las prestaciones habituales, que tiene que ver con algo muy positivo que hemos transitado con el cambio de la voz, ¿sí? Poder modificar la voz. Hay muchas patologías de la voz de las personas trans por esto de exigir la voz para poder cambiarla. La voz es parte de nuestra identidad. Tiene que ver con las readecuaciones corporales, tanto de mamas como mastectomía, como implante mamario, como genitales internos, que tiene que ver con histerectomía y anesectomía para varones trans, como también readecuación de genitales externos. Entonces, eso que esté contemplado, y ni que hablar con un acompañamiento del proceso y el acompañamiento donde tiene que ser, ¿no? El acompañamiento también integrado por salud mental, pero que no sea un requisito, ¿sí? Que sea como cualquier otra persona, despatologizando esas identidades, pero de donde tiene que ser, desde el primer nivel de atención, acompañando desde la cercanía, acompañando trayectorias, acompañando los vínculos. Eso quedó muy explícito en este proceso y creo que Uruguay, que viene avanzando mucho en su agenda de derechos, en esto dio un salto cualitativo gigante, porque pudimos contemplar muchas más áreas que solamente el nombre, que sí es muy importante, pero tenemos que partir de un diagnóstico que cómo se encuentra la realidad de esta población hoy. Permiso, es que, por ejemplo, para hacer el alcance también con lo que pasó con el ámbito legal acá en Chile, cuando fue la ley de identidad de género, recordar que, por ejemplo, cuando se crea esta ley, desde la Cámara de Diputados se hicieron algunos alcances, por ejemplo, que siempre un médico o una médica tenía que dar un visto bueno a que hiciera el proceso legal del cambio del nombre registral. Entonces, ahí siempre en discusiones se comentaba como por qué tiene que estar la opinión desde el punto de vista de la medicina para el cambio del nombre legal. O sea, no tiene ningún sentido que un derecho civil tenga una visa desde el punto de vista de la medicina. No hay que mezclar cosas. Muchas veces, por ejemplo, decían, van a empezar a hormonizar a niños y niñas. Eso tampoco nunca se hace en ninguna, ni siquiera Holanda, que es como la estrellita del mundo en este tema, que va mucho más avanzado, tampoco se hace. Entonces, como tratar de no caricaturizar esas cosas como las cosas, hoy en día es mucha evidencia. Afortunadamente la medicina basada en la evidencia pega muy fuerte actualmente y eso ayuda a que son muy protocolarizados, entonces no es que se van a armonizar a un niño de 3 años y cualquier persona como van a convertir a personas trans. Entonces yo creo que hay que respetar ciertos espacios. La medicina, cuando le toque hablar, que hable, pero no todos los ámbitos de la medicina tiene que hablar, y eso también ha sido porque socialmente tenemos una postura jerárquica en que tiene como todos sus efectos, pero tenemos que saber también cuándo en realidad no nos compete un área, como por ejemplo que era solamente el cambio del nombre en el registro civil. No teníamos nada que decir ahí, solamente decir adelante.
Sumando brevemente eso, nosotros teníamos un discurso súper fuerte desde el equipo de salud vinculado a eso que tiene que ver, bueno, me parece que Cancho, desconozco mucho la realidad de Chile, pero en Uruguay hubo como una avanzada, por suerte débil, de grupos antiderechos que promocionaban como los no derechos de las personas y también inculcaban como mentiras vinculadas a esto de las niñeces, vinculadas a los derechos. Pero nosotros en cuanto a la medicina, también decíamos que tenemos que reconocer que hay diagnósticos que no nos corresponden a los médicos y que no son diagnósticos en sí mismos. ¿Qué puedo diagnosticar yo sobre la identidad de otra persona? No me corresponde. Tiene que ver con un proceso de la propia persona. Entonces creo que también los médicos tenemos que enmarcarnos bien y saber hasta dónde va nuestro campo profesional y hasta dónde va la decisión, la autonomía y los derechos de la otra persona. Algo en relación también a lo del sistema de salud. En Chile se estaba haciendo el cambio del programa de salud a la mujer a programa de salud sexual y reproductiva y quedó parado con el cambio de gobierno. Y eso era muy interesante porque es un cambio que empezaba a tomar de manera más integral la salud sexual, que se atendieran mujeres, hombres, personas, todo tipo de personas. O sea, cambiaba porque la mirada del programa de salud a la mujer tiene como lo sexual, las cosas de sexualidad puestas básicamente en la mujer y en proceso reproductivo. Y era algo súper interesante y de hecho, bueno, que Chile haya hecho ese cambio tenía que ver también con una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estábamos haciendo las cosas mal y quedó parado y ojalá se reactive porque es urgente. Y eso incluía empezar con capacitaciones, piloto y todo, a profesionales de salud, tanto de medicina, matronas, psicólogos, psicólogas, para tener equipos multidisciplinarios que empezaran a abordar por lo menos inicialmente algunos temas de sexualidad en la atención primaria y también hasta la prestación, que no sé hasta qué punto quedó parado, y hasta la prestación de consejería en salud sexual con media hora para distintos profesionales, que eso tiene como con la lógica con el sistema chileno partir en primaria y después tener también atención terciaria y todo más compleja, pero eso debería estar y ojalá se reactive. Pero estaba el proyecto y era interesante. Muchas gracias. Ya estamos en el tiempo de ir cerrando este conversatorio. Les agradezco sinceramente que hayan estado hoy día con nosotros. También invitar a todas las personas que vean esto de el sábado nos unimos como Colegio Médico a la Marcha por el Orgullo. Nos vamos a juntar a las 2 de la tarde en el Teatro de la Universidad de Chile. Nos va a acompañar el doctor Daniel Márquez. Tenemos mucha suerte de que esté acá desde Uruguay. Acompañándonos, así que también quedan todos y todas muy invitados a ser parte de esta manifestación. Muchas gracias por escucharnos.